que están desarrollados en lo que es los conocimientos fácticos. Un ejemplo más grande, aquellos maestros que están muy metidos o muy obsesionados por la ortografía, por, por algún tema en específico, como lo es la coherencia de los textos, como lo es la suma de números naturales, la división, bajo una estructura muy rígida. Y entonces esto no es malo, el problema es cuando se cae en el exceso, porque cuando se cae en el exceso se tiene una situación. El maestro no permite dar apertura a otro tipo de conocimientos que son importantes. ¿Cuáles serían esos otros conocimientos? Ok, si hemos quedado claros que el conocimiento fáctico es lo que no se puede mover para que tenga una progresión de más conocimientos, vamos con el segundo de los conocimientos, que sería el conocimiento universal. El conocimiento universal es todo aquel conocimiento que te permite a ti poder desarrollarte en la vida y que no necesariamente es un conocimiento fáctico. Por ejemplo, un conocimiento universal, hablando de un tema de lo que es, por ejemplo, prevención y cuidado de la salud. Podríamos a lo mejor aprendernos los temas de enfermedades crónicas, de enfermedades virales, enfermedades bacteriológicas. Eso sería el conocimiento fáctico porque esos términos, esos conceptos, nos permiten a nosotros tener una progresión de más conocimientos. Es decir, vamos especializando, vamos afinando nuestro lenguaje, vamos puliendo nuestro conocimiento, etc. Pero, hablando de un conocimiento universal, no netamente se involucra con conceptos o con memoria, sino más bien a cómo aplicar esos conocimientos en la cotidianidad. Por ejemplo, tenemos alumnos, bajo este mismo esquema, que pueden aprenderse de memoria todos los conceptos de lo que es una enfermedad crónica o lo que es una enfermedad viral o una enfermedad, etc. Pero eso no significa que el alumno pueda aplicarlo en el entorno inmediato que conlleva. Y entonces el conocimiento universal es todo aquel que nos permite desenvolvernos en sociedad en la aplicación del conocimiento que tenemos en la escuela, en la casa, en la vida, etc. Vaya, en palabras más cortas, el conocimiento universal es lo que nos permite a nosotros tener actitudes y habilidades que nos den desarrollo en la vida y en la cotidianidad. Otro tipo de conocimiento sería el conocimiento intencionado. El conocimiento intencionado es todo aquel conocimiento que nosotros como adultos expertos, como persona mayor, como profesor de esos niños, desarrollamos en el alumno que puede ser de manera directa o no directa. Por ejemplo, fíjate que yo doy una clase de matemáticas, pero la clase de matemática la quiero involucrar con cocina, porque a mí me encanta la cocina. Y entonces yo empiezo a ver lo que es la división, y empiezo a ver algunos conceptos de división, incluso la estructura de la división, la forma en cómo se debe integrar la división, etc. Ahí estoy viendo los conocimientos fácticos. Cuando yo empiezo a desarrollar estos conocimientos y los integro, por ejemplo, para decir, mira, la división me sirve, por ejemplo, para poder ver cuánto voy a pagar y cuánto me van a dar por cada producto, para poder identificar, de repente, cómo poder hacer porciones de acuerdo a lo que yo voy a necesitar. Lo estoy haciendo universal porque estoy universalizando lo que yo aprendí fácticamente con el mundo, lo estoy interactuando constantemente. Pero al hacerlo en cocina específicamente, hago yo un conocimiento intencionado, es decir, la intención del que tiene más experiencia es la que se conjunta y entonces el alumno de tercera o de cuarta desarrollo empieza a tener un acercamiento con este conocimiento, es decir, un acercamiento con algo nuevo o con alguna experiencia nueva del adulto que le está dando la clase en ese momento. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. Esto es muy interesante que lo podamos poder mencionar antes de que demos clase, demos inicio con lo que es la presentación, porque son esos tres tipos de conocimiento los que tenemos que considerar en todo tiempo, sea el campo de estudio que tú tengas, sea preescolar, primaria, secundaria, sea en inglés, sea en matemáticas, sea en español. No existe forma alguna de que no nos podamos tener un escape de esos tres tipos de conocimiento que son lo que nos conjuntan como individuo para poder darnos un desarrollo en la sociedad. El conocimiento fáctico, el conocimiento universal y el conocimiento intencionado. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta, con todo gusto la resolvemos antes de que yo dé paso a la presentación,
Ustedes coméntenme y adelante, ¿eh? Ok, dicen que el que calla otorga, así que lo lamento. No, no es cierto. Si existen preguntas más adelante, con todo gusto, ¿eh? Para eso estamos. Vamos a hacerlo un poquito más ejemplificado. Yo creo que eso nos va a ayudar mucho a que podamos ver también de repente cómo lo podemos retomar. Lo que quisiera mostrarles ahorita es una pequeña presentación que me permití elaborar para ustedes. La presentación, bueno, es de planeación a distancia, sobre más o menos qué conlleva o qué es lo que vamos a tratar de desarrollar en lo largo de las siguientes clases. Y bueno, la planeación a distancia es un apoyo que, como bien dice, nos vamos a abocar mucho a la parte de la neurociencia. Entonces, si ustedes pueden dar aquí lectura, dice: el propósito de mejorar la planeación en su estética y contenido es para el correcto apoyo de todos los partícipes en la educación a distancia. Aquí tenemos lo que mencionaba hace un momento, un nuevo integrante en lo que es esta educación, nuevo entre comillas, porque en realidad siempre debió haber estado presente, pero en muchas ocasiones estaba ausente o olvidado, que es el tutor o el adulto experto o el papá o la mamá, etcétera, quien se encuentre apoyando en la educación a distancia. Incluso los hermanos mayores también entran. Y entonces, piensa tú un poco en la persona, aquella que está integrada ahora para poder desarrollar una clase. Y bueno, si muchos de ellos no tienen la formación docente, lo que tendríamos que hacer nosotros como profesores también es cómo mostrarlo de manera estética y en un contenido digerible para que podamos tener el apoyo de ellos también para poder desarrollar las clases. Ahora bien, yo propongo como propuesta el uso de la herramienta de Canva. Básicamente en uno de sus elementos de Canva, que se llama la infografía. La infografía, ¿por qué retomarla? Bueno, sucede que retomamos la infografía porque es un apoyo visual y textual para definir lo que es específicamente tareas y roles. Recuerden ustedes que tenemos a un tercero integrado, que es el adulto experto, el hermano mayor, etcétera. Y entonces, por lo tanto, si vamos a pedirle que nos den apoyo para el desarrollo de las clases, pensando en los niños en la casa o en los espacios de libre o en los espacios de interacción fuera del aula, indistinto de cómo sea el regreso a clases, tenemos que definir cuál es la tarea y cuál es el rol específico que nosotros deseamos con mayor exactitud. Ahora bien, aquí tengo un ejemplo de una Canva ya desarrollada como lo que sería el ideal determinado. Ahorita vamos a hablar de ello, pero lo que quisiera comentar es esto. La Canva te permite mostrarle al tercero lo que es tu visión y tu deseo de enseñar. ¿Por qué tuya? Bueno, porque en este caso el docente, el profesor en el aula, es quien lleva esos tres tipos de conocimiento de los que hemos mencionado, que es el fáctico, el universal y el intencionado. Y entonces, bien, aunque el papá o la mamá tengan alguna noción o tengan un dominio de alguno de estos tres tipos de conocimientos, por ejemplo, en el campo lo podemos ver, los papás muchas veces saben, tienen muchos conocimientos que son de apoyo para poder explicar el mundo a sus hijos, es decir, un conocimiento universal muy amplio, pero hay ausencia de un conocimiento fáctico, es decir, ¿cómo se le llama a ese conocimiento? Sabemos que si cosechas, por ejemplo, en la noche a la luna llena, pues tiene a lo mejor más pulpa en los frutos. Pero ¿por qué se tiene más pulpa en los frutos? Ah, bueno, ahí entra el conocimiento fáctico y es quien da una mayor amplitud a la explicación del mundo. Y el conocimiento intencionado, bueno, pues es esto de cosechar porque hay una intención de vida, etcétera. Entonces, se van completando. Sin embargo, en lo que es respectivamente el conocimiento fáctico es donde entra nuestra especialidad como docentes. Es decir, nuestros planes y programas en México están diseñados de tal manera en que el profesor es quien puede llevar de la mano a los alumnos para que vayamos todos a la par. Ok, vamos entonces hasta acá. Vamos a continuar. Quisiera comentarles esta otra parte.
La Canva es un diseño, una metodología que fue diseñada principalmente para corporaciones mercantiles, es decir, para empresas. Ahora, ¿por qué les comento esta parte de las empresas? Porque la escuela es una institución y como tal tiene una organización. La empresa ofrece un producto a los clientes. Generalmente esto no se veía anteriormente porque la escuela durante mucho tiempo se encerró en sí misma y se veía como como un instituto aislado de la sociedad. Es decir, los maestros, los profesores, las personas que estaban dentro de la educación, eran quienes se encargaban de tomar mayores directrices en cuanto a cómo desarrollar las clases con sus alumnos. Sin embargo, ahora esto se tiene que romper forzosamente porque al tener interacción con los papás y con los alumnos afuera de la escuela, tiene que haber una relación de cliente, no netamente económica, sino más bien de un producto que ofertamos que es el conocimiento fáctico. Y por eso, este es un ejemplo de una Canva mercantil donde, si ustedes pueden ver, las preguntas claves son muy sencillas. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo lo vas a utilizar? ¿Cómo lo vas a proponer? ¿Qué es lo que propones? ¿Quién lo propone? Y en el caso de la Canva mercantil utilizaban el cuánto. Para nosotros no sería necesario el cuánto, porque nosotros no nos basamos solamente en una evaluación cuantitativa, sino más bien una evaluación cualitativa. Por eso, en vez de cuánto, sería cuándo. Es decir, ¿en qué tiempo? Porque nosotros tenemos una actividad de bloques, de ciclos, de grados escolares, como tú lo quieras ver, por lo tanto, ¿cuándo? Sería una pregunta clave. Ahora bien, quisiera yo también decirles que ya hay algunas propuestas de Canvas que se han realizado por algunas otras personas en cuanto a cómo dar clases, pero para esto es importante y necesario que visualicemos algo. Nosotros tenemos para proponer una Canva o una infografía a un tercero, tener claro qué es lo que nosotros queremos hacer al desarrollar las clases. Y para definir qué es lo que nosotros queremos hacer para desarrollar las clases, tenemos que definir una metodología. Forzosamente es necesario que nosotros nos apoyemos en los respaldos metodológicos, porque de inspiración va a ser muy complicado que podamos obtener resultados favorables al ritmo que deseamos. Por lo tanto, aquí tenemos un ejemplo de una Canva gamificada y de una Canva de aprendizajes basados en problemas. Ahorita la vamos a ver con más calma para que no tengan ustedes como mucho apuro en esto. Finalmente, este es otro modelo de Canva. Este es para niños más pequeños. Si pueden notarlo, voy a regresarlo aquí. Fíjense la complejidad de esta Canva de gamificación, los elementos que lleva, porque la gamificación tiene varios elementos que deben ser considerados. Los retos, el avatar, los escenarios, los gadgets, los recursos, etcétera. El aprendizaje basado en problemas, por ejemplo, debe tener una herramienta cíclica. Aquí va la flecha, si la pueden ver, va del 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y regresa nuevamente al 1. Entonces, tiene una secuencia enfocada a la metodología que se ha seleccionado. En el caso de niños más pequeños, no es que no se encuentre esa metodología, está presente, pero obviamente por la complejidad de los procesos que aún no se han desarrollado en cuanto al conocimiento fáctico, tendría que ser mucho más digerible aún para los papás, y por lo tanto una Canva infantil pues trae elementos muy sencillos como lo es los objetivos o los contenidos, que en este caso pensemos que para un papá no es necesario que pongamos a lo mejor los contenidos, sino más bien cuáles son los objetivos o los retos. Las actividades que queremos desarrollar, las actividades, en este caso, motivadoras, los recursos, y bueno, la evaluación queda probablemente en un veremos, porque posiblemente el papá no lo requiera, a lo mejor ahí solamente te apoya, pero no requiere que haya esta actividad, ¿no? Bueno, la propuesta es la siguiente. Para la educación a distancia y para un comienzo bajo este esquema de planeación se proponen 4 elementos, que es el tema y la metodología, el propósito o el reto, la secuencia y los recursos. Estos pueden ir por separados o juntos, depende si tienes muchas secuencias y mucho recurso. Y la evaluación, que también ya dijimos es opcional, porque la evaluación no netamente es como una rúbrica, un examen, un cuestionario, sino más bien puede ser, por ejemplo, el producto final deseado.
Y el maestro, obviamente, ya bajo el esquema de metodología, sabe cómo lo va a evaluar. Bueno, al final de esto, la propuesta de la Canva es que tú tengas creatividad. Yo puedo hacer una Canva muy escueta, muy sencilla, una Canva como de relleno. Puedo tener incluso mi modelo muy parecido a este. Edgar me proporciona este modelo y yo lo voy rellenando, lo voy rellenando. Pero en esta parte donde dice tareas y actividades y donde dice actividades de motivación o recursos, pues el maestro solamente propone contestar de la página 1 a la 20, tener unas fotocopias, etcétera. Entonces, si te das cuenta, la creatividad no está presente, o por lo menos el pensamiento divergente, y esto conlleva a que el maestro no solamente tenga que ser creativo, sino que tenga que ser investigador de lo que está realizando. Bueno, básicamente, ya muy grosso modo, esto es uno de los propósitos de una Canva. La Canva no es otra cosa más que un esquema de tu planeación, y en ese esquema de tu planeación, cómo se muestra de manera gráfica hacia un tercero. Eso es la Canva. Es un pictograma, es un esquema que tú lo vas a mostrar a otra persona y la otra persona cuando lo vea lo pueda ver tanto con recursos visuales como textuales y diga, ah, ya me quedó claro para qué mi maestra me está mandando estas actividades. Y entonces el papá se involucra en el proceso y no se vuelve solamente... Ok. Hasta aquí vamos bien. ¿Alguna pregunta? Con toda confianza. Quisiera no ir muy rápido, pero espero que no vaya muy rápido con la información. Ustedes díganme si vamos bien. ¿Alguna pregunta? Ok. Bueno, les quiero mostrar otro objeto más que desarrollé. Ustedes ya vieron a grosso modo el esquema de la Canva, ¿no? La Canva, pues no es otra cosa más que una forma en cómo presentamos la información a alguien más. Ya lo dijimos muy claramente. Hace un momento, mientras me esperaba yo que iniciara la sesión, tuve plática con una maestra que me envió uno de sus trabajos y entonces se me ocurría poder hacer un esquema muy sencillo para poner a prueba más o menos qué tiempo me tardo en desarrollar una Canva. Y aquí los voy a presentar. A ver, déjenme aquí duplicar pantalla. Aquí vamos a ver. Ok. Me voy a ir un poquito a mis creaciones. Aquí tengo un diseño, perdón si no tiene como muchas figuras como los anteriores o muchos colores, pero fue un diseño muy rápido. Este diseño yo lo hice precisamente en el programa, se llama Canva por el programa es Canva. Y entonces este diseño, como ustedes pueden observar, en esta parte de aquí tendría que llevar lo que es el nombre o el proyecto de la clase. Para esto específicamente, no sé guardar mensajes. Bueno, vamos a poner aquí el nombre de la escuela, Escuela Benito Juárez, etcétera. Mi proyecto se va a llamar, yo me voy a centrar en la metodología de aprendizaje basado en problemas. Por lo tanto, mi proyecto se va a denominar cómo apoyar a contrarrestar el número de infectados por el COVID, ¿no? Por ejemplo. Y entonces empiezo yo a tener algunos elementos que me van a servir a mí de apoyo como para el que me va a leer. Por ejemplo, ¿qué metodología estoy usando? Aprendizaje basado en problemas. ¿Por qué es importante siempre que yo lo tenga presente? Porque ese va a ser nuestro enfoque, nuestra guía, y entonces la metodología de aprendizaje basado en problemas está desarrollada de tal manera en que el alumno pueda a través de un problema generar incluso propuestas, las desarrolle o lo repiense, etcétera, y que esto permita